tardes, bienvenidos a la explanada de este martes. Vamos a empezar nuestro programa de hoy hablando de deporte, de vida sana y de algunos de los componentes que rodean al mundo del deporte, o más bien que comparten espacio con el deporte, y es que los aspectos científicos también son importantes en todas las disciplinas deportivas. Vamos a hablar de un libro titulado La ciencia de los campeones, y es que tenemos con nosotros al divulgador científico José Manuel López Nicolás. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú eres catedrático en biología molecular, en bioquímica por la Universidad de Murcia, y ahora acabas de publicar este libro en el que se puede ver ya en la portada cómo se interrelaciona la ciencia y el deporte, ahora que estamos inmersos en la celebración de esa Eurocopa. Pues claro, el fútbol, por ejemplo, tiene mucho que ver con aspectos científicos, y muchos entrenadores, o alguno, casi que han sido matemáticos, en matemáticas aplicadas a la estrategia futbolística. Bueno, yo no sé si los entrenadores habrán sido, pero lo que estoy totalmente convencido y soy consciente es que hay matemáticos, hay estadísticos que están asesorando a las mejores selecciones y a los mejores clubes del mundo para ver, por ejemplo, estamos viendo en esta Eurocopa muchísimos lanzamientos de penalti, pues para ver cómo hay que hacerlo. Eso de que esto es una lotería, hay que hacer esto es un al azar, a ver lo que sale, no, eso hay que prepararlo, y la estadística te dice exactamente cómo deben lanzar los penaltis y en qué momento y en qué situación, para al menos aumentar el número de probabilidades de que se marque un gol, o el portero cómo debe actuar en cada caso. Y no se puede dejar solamente al azar, incluso la disposición de los jugadores en el terreno de juego, cómo deben moverse. Ahora mismo hay muchísimas disciplinas deportivas detrás del fútbol, pero el fútbol es uno de los capítulos de los que se habla en el libro. Estamos hablando de natación, de atletismo, de tenis, de bádminton, de halterofilia, de muchísimos otros deportes. O sea que esto de la mano de Dios, que se refería a Maradona, ya ha ido evolucionando, o de alguna manera también se combina con la mano de la ciencia en este caso, ¿no? También el mundo del deporte, no solo del fútbol, como bien nos comenta, pero bueno, hemos abierto con el fútbol por ser el deporte rey, pero en otras disciplinas también ha ido evolucionando, ¿no? Antes quizás sí que era más azaroso que ahora, quizá en consonancia también con los avances científicos. No es que antes fuese más azaroso, sino que la ciencia y la tecnología siempre han estado detrás. Lo que ocurre es que ahora mismo somos más conscientes de ello y más se aplica. Y más se aplican, ya hay estudios en las mejores revistas del mundo, y sobre todo hay un progreso tecnológico a la hora de cosas que se aplican luego en el deporte. Siempre digo que hay 3 disciplinas científicas que son las que más hay detrás de todas las modalidades, que son la química de los materiales, cómo ha cambiado pues las raquetas, cómo ha cambiado la ropa, las zapatillas, las superficies sobre las que se corre. Luego, la psicología, que es algo cada vez más importante en el deporte, aunque todavía hay mucha gente que es reacia a utilizarla, pues yo estoy convencido de que es una de las disciplinas que más se están revolucionando. Y por último, el Big Data, la telemetría, incluso la inteligencia artificial, para preparar mejor en los partidos. Esto ya de dejarlo todo al azar, a ver que sea solamente el competidor, cuanto más entrena, mejor. Bueno, cuanto más entrena y cuando mejor entrena, y para entrenar mejor hay que apoyar todo eso. Claro, no es tanto una cuestión de cantidad, sino de calidad muchas veces, ¿no? Es verdad que hace falta una dosis de talento, porque habrá quien piense, bueno, ¿en qué lugar queda el talento si todo es método, ¿no? Al final también hay que compaginar, porque no todo el mundo, con el entrenamiento preciso y de una manera, como bien nos comentas, integradora de todos estos elementos científicos, podemos llegar a ser, por ejemplo, Michael Jordan. Es evidente que hay una cuestión innata. No una cuestión innata. Cuestión innata creo que se reduce muy poco. Hay 3 factores que influyen. Uno, el de la ciencia y la tecnología de la que estamos hablando. Otro, evidentemente, la calidad. Si no, cualquiera podría aplicar esos fundamentos y utilizarlo. Claro. Y la calidad del deportista siempre está ahí. Y el tercer factor, que también influye, evidentemente, es en la suerte. Siempre necesitamos un golpe de suerte, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Pero no todos tienen el mismo peso. Y la calidad se entrena, y la calidad se prepara. Y cuando te dicen, es que tiene un don, no, los dones se entrenan. Y detrás de todo eso, evidentemente, está la ciencia y la tecnología de esos entrenamientos. Pero para mí, calidad, progreso científico y tecnológico y suerte son las cosas que hacen que se decante a veces hacia un lado o hacia otro el triunfo. Tú haces hincapié, como acabas de apuntar también en el libro, a esa parte de la psicología
que acabas de comentarnos, que muchos todavía no integran como parte de su entrenamiento, pero que es fundamental en los deportistas de élite. De hecho, hablábamos de Michael Jordan, tú lo pones de ejemplo y hablas de su caso en este libro, que tiene una frase bueno, tiene muchas frases maravillosas, pero una de ellas viene a decir que había fallado multitud de veces, había cometido muchísimos errores y precisamente por eso había tenido éxito. Por parte de los deportistas es fundamental que sepan gestionar la frustración y que sepan también que el error les conduce de alguna manera al éxito, ¿no? Y no es fácil siempre. No, por supuesto. Y la psicología influye tanto dentro del terreno de juego, dentro del fútbol, o de lo que sea, pero también fuera. Porque normalmente para determinadas situaciones dentro de la cancha o dentro de la pista, para saber resistir la presión de momentos claves como el de Michael Jordan en su famoso last shot, pero también para soportar la presión fuera de medios de comunicación, del público, de marcas, de contratos, etcétera. Para eso, evidentemente, no es fácil. Lo hemos visto ahora en Roland Garros, Osaka, una tenista que se tuvo que retirar porque no es fácil soportar la presión. Y por eso se están incorporando cada vez más psicólogos a los staff técnicos para que charlen con los deportistas y los preparen para lo que ocurra dentro y fuera del terreno. Estábamos viendo ejemplos de diferentes deportistas. También en el mundo del deporte se da la pseudociencia. Ahora estamos hablando, con motivo de la pandemia, la divulgación científica ha ganado mucho peso y obviamente eso es algo a valorar muy positivamente, pero quizá en la misma medida también pues, se han generado teorías pseudocientíficas y el deporte no es ajeno a esta tendencia y hay que prevenirla, ¿no? Esa tendencia, desgraciadamente, cada vez más está presente en la sociedad y, por tanto, también en el deporte, como bien acabas de decir, no es ajeno. Claro. La diferencia es que, en el caso del deporte, estamos hablando de terapias que no tienen ningún rigor y que pueden llegar incluso a ser peligrosas. En el caso del deporte, el problema es que hay millones de adolescentes que siguen, incluso imitan a sus ídolos. Entonces, claro, si estás imitando una práctica anticientífica, pues puede ser que tenga un problema. Entonces, por un lado, pido un poquito de responsabilidad a los deportistas, porque hay gente que dice, bueno, pero es que ellos no saben ya, pero bueno, si cedes tu imagen, estás cobrando por ello, debes tener esa responsabilidad. Y por otro lado, lo que hago en el libro es pues contar, hay un capítulo en La ciencia de los campeones que le dedico a 15 prácticas pseudocientíficas más utilizadas en el mundo del deporte y ponerlas por escrito, porque podemos hacer dos cosas. Ante esto, mirar para otro sitio o abordarlo e ir de cara. Pero si miramos hacia otro sitio, ya sabemos la sociedad en la que nos encontramos y la sociedad que vamos a dejar a los que vengan detrás de nosotros. Entonces, no es mi caso. Durante mi trayectoria, durante muchos años, siempre he ido de cara y ahí están los resultados. Se da la paradoja muchas veces en perfiles de deportistas de élite, y no ya tanto en las nuevas generaciones, es algo que se aprecia más en las anteriores, que había pues cierta contradicción entre su parte profesional y deportiva y su vida personal. A lo mejor muchos no tenían hábitos del todo saludables o tenían vidas bastante disolutas. Todos conocemos casos de este tipo y es algo que sí que se ha detectado que ya no ocurre con tanta frecuencia, ¿no? No tenemos a esos deportistas que, bueno, que se han dado, como ya digo, a malos hábitos o han tenido finales trágicos. Esto es algo que, como ya digo, ya no se aprecia tanto. Es verdad, eso es cierto. Y una de las causas, por ejemplo, cada vez más hay deportistas que alargan su vida deportiva, que alcanzan el éxito, se mantienen el éxito a una edad a la que antes estaban retirados. Y una de las razones, una de ellas, no la única, pero una de las razones es que cada vez se cuidan más y cada vez hay mayor profesionalidad. Si no, sería imposible. Ahora que ya, por ejemplo, estamos viendo en esta Eurocopa, pues estamos viendo futbolistas que son los mejores del equipo, que superan de largo los 30 años. Eso hace un tiempo era imposible. Por encima de 25 ya estabas como en el ocaso de tu carrera. Y eso es la profesionalidad, unido evidentemente a las nuevas disciplinas científicas, unido a los profesionales que hay en fisioterapia, en medicina, en asesoramiento, pero ese índice de casos tan díscolos y que había antes tantísimo, ahora se ha reducido mucho. Yo creo que ahora se cuidan mucho más porque también el deportista sabe que su vida profesional en ese ámbito es muy corta. Y entonces intentan alargarlo lo máximo posible porque estamos hablando del dinero y estamos hablando de que necesitan esos contratos alargarlo y o te cuidan más o estás fuera. Bueno, estamos hablando de deporte, pero la ciencia también nos da grandes ejemplos, en este caso como el del ministro Pedro Duque, que es el autor del prólogo
del libro. ¿Qué ha supuesto para ti que alguien de la talla de Pedro Duque participe en este proyecto? Para mí un orgullo, así de claro, y un placer. Pedro Duque es una persona que antes incluso de ser ministro estaba muy involucrada en la difusión de la ciencia, en la cultura científica, en la divulgación científica y en la lucha también contra la pseudociencia y contra la anticiencia y en fomentar el espíritu crítico. Y para mí fue una alegría cuando le propuse, conocedor de su implicación en estos temas, pues por prologar un libro de ciencia y deporte. Él también es muy aficionado al deporte y lo aceptó de primera y solamente tengo palabras de agradecimiento. ¿Pueden los valores del deporte también ser una guía para ciertas actuaciones políticas? Porque es importante, entiendo también, que las instituciones adopten de alguna manera ciertos valores deportivos y también que la ciencia guíe en muchas ocasiones esas actuaciones. Sí, claro que tienen que servir, pero ahora mismo, fíjate, el libro, aunque sea de forma indirecta, también pretende fomentar eso, porque el libro pretende hablar de la importancia de la ciencia a nuestro alrededor. Ajá. Y eso lo que sirve para mantener el caldo de cultivo que se ha creado por la pandemia en la sociedad, como tú has dicho, a favor de la ciencia. Entonces, la forma de prolongar ese caldo de cultivo y que no se extinga rápidamente es, pues, mostrar a la gente cómo la ciencia no solamente se encuentra en la vacuna, no solamente se encuentra en los fármacos, se encuentra en nuestra vida diaria y hay cosas como es el deporte en este caso. Y si realmente, cuando realmente la sociedad sea consciente de la presencia de la ciencia en todo lo que ocurre, desde que nos levantemos hasta que nos acostamos, pues será la propia sociedad la que se niegue a que se deje de invertir en ciencia o que no se le dé a la ciencia el papel que debe tener, porque eso repercutiría en su día a día. Entonces, creo que el libro también ayuda a eso, el mostrar la ciencia a nuestro alrededor, pone en valor la ciencia, realza el papel en nuestra vida cotidiana y eso a la sociedad hace que luego se niegue a que hayan ciertas actitudes que por parte de nuestros dirigentes que no sean favorables al progreso científico. De hecho, entiendo entonces que el libro está destinado no solo a científicos y a personas vinculadas al mundo del deporte, sino que cualquier persona puede, obviamente, extraer este tipo de conclusiones y de valores que tú nos acabas de apuntar. Tanto en el fondo, tanto en el contenido como en el estilo, va dirigido a todo tipo de personas, le guste la ciencia, no le guste la ciencia, le guste el deporte, no le guste el deporte, porque al final estamos hablando de cultura y la cultura es necesaria. Y la cultura es necesaria para personas más allá de que nos guste una cosa o nos guste otra. Y la ciencia es una de las patas de la cultura. Y todos debemos tener esa cultura porque la cultura nos ayuda, entre otras cosas, a ser personas más libres, a personas que tengamos un espíritu crítico y tengamos conocimiento para decidir lo que queramos, A o B, pero sabiendo lo que hay detrás de cada cosa. Y eso te lo da la cultura y la ciencia es una pata de la cultura. José Manuel, sin querer ser un oráculo en este caso, pero ¿cuál es el futuro del deporte aquí en nuestro país y, bueno, general internacionalmente? ¿Podemos hablar de esas maneras que la ciencia tiene de evolucionar, que también pueden redundar en la capacidad de los deportistas? Por ejemplo, en el ámbito biomédico podrían incorporarse algunas mejoras que hagan que cambie bastante la dinámica. No, ya se están incorporando, ya no solamente los masajes, ya hay estimulaciones cerebrales, ya hay muchísimos tipos de tecnología. Ahora bien, cuando dices cuál es el futuro, claro, pues yo no tengo ni idea. Pero lo que sí que tengo claro es que las disciplinas, en el campo del deporte, las marcas que ahora mismo existen serán barridas dentro de años. Hoy la gente dice, no, es que ya hemos llegado al límite, pero ¿por qué? ¿Por qué nos creemos que estamos en la época de la historia donde se ha llegado al límite? También hace 50 años había unas marcas que creían que era el límite y ahora mismo nos parecen ridículas. Pues estoy seguro, que el progreso científico, el progreso tecnológico nos llevará a un momento en el que las marcas de ahora pues sean ridículas para los habitantes dentro de 100 años del planeta. Entonces, no se le puede poner vallas al campo. La gente dice, bueno, pero el cuerpo humano tiene sus límites. Pues sí los tiene, pero yo creo que se va a avanzar mucho en nuevos materiales, nuevas zapatillas, nueva ropa, nuevas superficies sobre la que se juega y todo eso hará que se vuelvan a batir los récords, evidentemente. No estamos en el momento de la historia más importante, jamás es el momento de la historia más importante. Siempre está por llegar, ¿no? Claro. Vivimos ahora en un momento, eso sí que está claro, de boom, de eclosión de los eSports,
que son básicamente deportes que se juegan a través del ordenador. Eso es una nueva forma de deporte. Evidentemente no están implicados toda esa potencia física que a lo mejor sí que tienen los deportes que se juegan de manera presencial, pero también se ponen en marcha mecanismos científicos y de otro tipo, aunque estemos sentados en nuestro ordenador. Por un lado, en el eSport influye muchísimo la tecnología, el progreso tecnológico, Claro. incluso más que en algunos de los deportes tradicionales, pero hay algunas disciplinas científicas que en la persona influyen mucho. Estamos hablando sobre todo de neurociencia, por ejemplo, de ciertas actitudes cerebrales, incluso físicas también. Entonces, el eSport es una tendencia que ha llegado para quedarse y donde la ciencia y la tecnología están absolutamente presentes. Y por ahí van los tiros de cara a lo que estoy escribiendo a partir de ahora. Ah, bueno, entonces no vamos a desvelar mucho más, esperaremos al momento de leerte. Entiendo que también las formas de dopaje, por ejemplo, también se van perfeccionando y esto exige que tengamos un mayor control de lo que ocurre. Hablabas del caso de la halterofilia, por ejemplo, que es un sector donde en nuestro caso Lidia Valenti era consciente de que en su entorno el éxito profesional y deportivo de muchos venía precisamente porque se dopaban y pese a ello ella continuó, perseveró y era una realidad y no supongo que no solo en este ámbito sino en muchos. Yo creo que psicológicamente hay que estar muy preparado para, siendo consciente de que tus rivales se están dopando, viéndolas subir a lo más alto del podio, vengo el éxito, las medallas, incluso el dinero de patrocinadores, de futuros contratos, no caer en la tentación y seguir trabajando legalmente y al final llega la recompensa, pero no todo el mundo es capaz de soportar esa presión. Entonces, además, el dopaje siempre va por delante de la técnica para encontrarlo va después de la trampa. Cada vez se acerca más, pero el riesgo siempre está ahí, el peligro está ahí y la trampa siempre va a estar ahí. Y entonces lo que hay que desarrollar es por un lado concienciar, por otro lado sancionar y por otro lado desarrollar nuevas tecnologías que te permitan a pillar al tramposo lo antes posible. Estamos viendo en imágenes, y es que es muy ilustrativo, fotografías de grandes deportistas y sobreimpreso pues, ciertas fórmulas matemáticas y químicas y demás. Pero habrá quien piense, pero bueno, por ejemplo, Sergio Ramos tiene que saber de todo esto, de todos estos teoremas, estas teorías, estas fórmulas, para poder jugar. Vamos a ver, sería un error cuando pongo un dice, ejemplo, de Sergio Ramos. Ya sí, pero el tema no es que el deportista deba saberlo. No, el deportista debe no. Ahora bien, tienen un staff técnico donde cada vez más se incorporan científicos o son asesorados por científicos. Y esa información es la que se le da a Sergio Ramos, la que se le da a Rafa Nadal, la que se le da a Carolina Marín, la que se le da a Lidia Valentín para ver cómo debe hacerlo. Y por eso se están incorporando cada vez más tanto claro. al mantenimiento de los estadios, por ejemplo en Wimbledon. En Wimbledon ahora vemos el césped. Pues el césped está asesorado por científicos de universidades londinenses para que agarre más, para que no se desprenda, para que se corte exactamente el tamaño que se tiene que cortar, y eso lo asesora científicos. Ellos no tienen por qué saberlo, pero cada uno desempeña en el equipo una función, y una de las funciones la desempeñan científicos e investigadores de todo el mundo que asesoran. De eso se trata. Bueno, no, desde luego, es que es lo que apuntabas tú antes también. La ciencia está en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces nos creemos que se limita únicamente a esos laboratorios de expertos, pero en realidad en nuestras casas y a diario estamos en contacto con la ciencia de alguna u otra manera y el deporte obviamente no está exento de esta influencia. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por escribir este libro, La ciencia de los campeones, que tanta falta hace la divulgación científica y en general el desarrollo científico en nuestro país. Así que muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues aquí teníamos a José Manuel López Nicolás con este libro, La ciencia de los campeones. Mucho tenemos que aprender sobre cómo la ciencia influye en el mundo del deporte y en general, así que recomendadísima esta lectura. Vamos a continuar el programa de hoy hablando con alguien que podría ser un exponente científico, ¿por qué no? Y de otro tipo también. Y es que Mister viene hoy, vuelve a nuestro programa, que la semana pasada causó baja, pero ya lo tenemos con nosotros. Él está muy vinculado al mundo del deporte, no como deportista, sino más bien como speaker de eventos deportivos. Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a charlar con él después de una breve pausa.